biológicas. El día de hoy vamos a tratar un tema un poco complicado de leer, pero lo vamos a tratar de hacer de la forma más sencilla, ¿ya? Para que se puedan acordar. Sobre todo porque preguntas de cromosomopatías no solamente les va a venir en el examen teórico, sino que también les puede venir alguna pregunta en el examen de ENAM, en el examen de residencia, en el examen de salud, y en algún momento de su vida profesional pueden tener algún paciente con ese tipo de patologías. Entonces es un tema muy importante, ¿ya? Entonces vamos a empezar con un caso clínico. ¿Observan a este bebé? ¿Qué pasa? Voy a retroceder el video. Ya. No se escucha, ¿no? ¿Qué observan, chicos? Retracciones, ¿no? Pero además de las retracciones, ¿qué observan? ¿Ese fenotipo, esa carita será normal? ¿Esas manitas serán normales? Más si observan esa manito, ¿no? ¿Qué hay? Superposición de deditos, ¿no? El primero sobre el segundo sobre el tercero, ¿no? El tercero sobre el cuarto y el quinto sobre el cuarto. ¿Cómo están los pabellones auriculares? Baja implantación, ¿no? Hay hipertelorismo, hay mentón pequeño, ¿no? Micrognatia. ¿Cómo están los ojitos? ¿Cómo está esa caderita? ¿Esa caderita será normal? ¿Un recién nacido normal es así? ¿O habrá una luxación de caderas? ¿No? ¿Cómo están esos piecitos? ¿Esos piecitos son normales? ¿Cómo están esos piecitos? ¿Qué forma tienen? Pie mecedora, ¿no es cierto? No sé si logran ver, pero el esternón también está un poco prominente. Ahora vamos a repetir el video otra vez. Entonces, este es un recién nacido cuya madre llega por emergencia hace ya como año y medio, por emergencia a obstetricia, ¿ya? Ya en expulsivo. La mamá no sabía que tenía este problema el bebé, pensaba que era un bebé normal, el que iban a nacer. Entonces nace en obstetricia, nadie se da cuenta, lo recibe, ¿no? Lo envuelven en una franela y lo llevan rápidamente a atención inmediata. Nos avisan, ha habido un expulsivo, una emergencia de obstetricia. Entonces nosotros ya estábamos bajando rápido para atender al bebé y justo nos encontramos que las obstetrices ya están ingresando con el bebé a atención inmediata. Lo observamos, vemos que hay distrés respiratorio, le ponemos oxígeno por cánula binasal y nos preparamos para hacer un BPP, una ventilación a presión positiva. Las obstetrices nos dijeron que había nacido con APGAR 77 y en eso observamos todas las características que hay en este bebé. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de cromosomopatía puede tener? ¿Quién se anima a decir uno? ¿Será una trisomía 21? No, ¿verdad? ¿Qué puede ser? ¿Será una trisomía 18, una trisomía 13, será un Turner, un Klinefelter? ¿Cuál será? Es una trisomía 18, es un Edwards, ¿ya? No se van a olvidar de estas características, ¿sí? Estos videos son muy difíciles de encontrar en YouTube. Este video es Made in Hospital Goyeneche, ¿ya? Este bebito nació con nosotros. Vivió 17 horas. Se agotó y bueno, falleció, ¿no? En realidad tenía un mal pronóstico. Bueno. Entonces, ¿qué son los cromosomas? Esto va a ser, lo voy a hacer un poco rápido, ¿ya? Porque es algo que ya lo han visto, ¿sí? En biología molecular, en otros cursos, ya lo saben, ya lo manejan. Son libros que guardan la información genética, ¿no? Los cromosomas son compuestos de ADN, contienen genes, 46 cromosomas en 23 pares, cada uno heredado de un padre.
tiene de 1 a 22 autosomas, el par 23 es el par sexual, ¿no? XX en la mujer y XY en los hombres. ¿Y qué son las cromosomopatías? Son alteraciones tanto en el número como en la estructura de los cromosomas. Las aneuploidías son las anomalías cromosómicas más comunes y de mayor importancia clínica. Pueden presentar aumento o disminución del cromosoma, dando lugar a trisomías o monosomías. Las cromosomopatías producen alteraciones fenotípicas, generalmente severas, como es el caso que hemos visto, que incluyen dismorfismos y alteraciones funcionales importantes en diferentes órganos, elevando el riesgo de una muerte prematura. Generalmente, ¿sí?, terminan en un aborto, ¿no? Los que llegan a culminar el aborto tienen malformaciones severas. Pueden producirse durante la gametogénesis, por lo que todas las células del sujeto estarán afectadas, dando lugar a lo que se conoce como estado libre, o pueden producirse durante la división del cigoto, en la que solo ciertas líneas celulares están alteradas, lo que se conoce como mosaico. Entonces, en las cromosomopatías, el fenotipo es muy variado, ocasionando, cuando es muy severo, abortos, alteraciones anatómicas leves, malformaciones y disfunciones severas. Sin embargo, hay cierto porcentaje que llega a término. Muchos de ellos mueren en el primer año de vida y otros, dependiendo del grado de severidad y tipo de lesión que presenten, pueden sobrevivir unos años más. En términos generales, las anomalías cromosómicas numéricas autosómicas viables más comunes a nivel mundial son, en primer lugar, la trisomía 21, ¿no?, el síndrome de Down. Después, las alteraciones cromosomas sexuales, como es el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, ¿no?, que son menos frecuentes, y otras cromosomopatías más raras, como son la trisomía 13 o la trisomía 18, ¿no? Entonces, pueden ser numéricas, pueden ser estructurales, pueden ser de diferentes tipos celulares. Acá, por ejemplo, vemos lo que es la lesión, ¿no?, que se le, pierde una parte del cromosoma, ¿no? Acá vemos que esa parte ya está sin él. Duplicación es cuando aumenta una parte del cromosoma, inversión es cuando pasa invertido en la siguiente multiplicación, sustitución es cuando quitamos una porción, ¿no?, y ponemos otra, y translocación es cuando se pasa, ¿no?, una porción del cromosoma con la carga genética, ¿no?, se le retira y se le pasa otro tipo de material genético, ¿no?, como en este caso. Bueno, esto lo vamos a pasar. Entonces, las alteraciones cromosómicas más frecuentes, como les hemos dicho, son autosomas y sexocromosomas, ¿no? Dentro de los autosomas, la más frecuente es la trisomía 21, seguido por Edwards y Patau, y dentro de los sexocromosomas, Turner y Klinefelter. Entonces, vamos a hablar de la más frecuente, primero, que es el síndrome de Down, ¿sí? Es una cromosomopatía que ya ha sido vista, ya ha sido estudiada desde mucho tiempo atrás. Incluso hay fotos de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, donde se encuentra un niño, ¿no?, al lado de, acá no se evidencia bien, parece que es una máquina de escribir. También ha sido, hay una pintura muy antigua, ¿no?, donde al niño Jesús lo pintan con características fenotípicas compatibles con la trisomía 21. Y acá les he puesto diferentes estudiosos que han investigado sobre esto, que por ahora del tiempo lo vamos a pasar. Entonces, el síndrome de Down, para mí, el tiempo que estoy trabajando como pediatras en neonatología, síndrome de Down es el sinónimo a un ángel, ¿ya? Porque son niños que, como alguna vez lo leí, es como si a ellos les hubieran quitado el gen de la maldad, ¿ya? Son niños muy hermosos, muy sensibles, y es por eso que ustedes, como profesionales, siempre tienen que recomendar, ¿no? Si conocen a alguna mamá que llegó a sus vidas una trisomía 21, que no se desanimen, ¿sí?, que no tiren la toalla, que no lo dejen a un lado, todo por el contrario, ¿no? Tienen que estimularlos. Estos bebés tienen que recibir una estimulación precoz mucho mejor que otro niño que no tiene este problema.
Ellos pueden llegar a hacer grandes cosas, pero hay que estimularlos, ¿ya? Entonces, esta trisomía es la más conocida, la causa más comúnmente reconocida de discapacidad intelectual de causa genética. Siempre hemos escuchado que se relaciona con la edad, ¿no es cierto? Mujeres que tienen entre 15 y 29 años tienen una frecuencia de 1 por cada 1500 nacidos. Pero, por ejemplo, una mujer que tiene entre 40 a 44 años, el riesgo es de 1 por cada 100. Y si tiene más de 45 años, de 1 por cada 35. Entonces, la gran mayoría van a terminar en un aborto espontáneo. ¿Es compatible con la vida? Sí, hemos visto que sí. Bueno, acá lo ha promediado a 1 por cada 700 nacimientos. Tiene las fáciles características que ustedes ya conocen, ¿no? Nariz achatada, ojos oblicuos con epicanto, lengua macroglossia, ¿no? A veces baja implantación de las orejas, la línea simiana, hipotonía, etc. Cuello corto, retraso psicomotor. Los hombres generalmente son infértiles y las mujeres son fértiles. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Down? A primer paso, con las características fenotípicas, ¿no? En niños que tienen los rasgos muy leves, por así decirlo, ya nos ayudamos del cariotipo. Entonces, por ejemplo, cuando es muy difícil el diagnóstico, en algunos niños que no tienen las características fenotípicas muy marcadas, nos podemos ayudar en los criterios de Hall, ¿ya? Por ejemplo, ver, ¿no? El pliegue transverso, que es la línea simiana, nos da el 45% de probabilidad. Si hay clinodactilia en el quinto dedo, el 60%, displasia de pelvis, 70%, pabellón auricular anormal, un 60%, fisuras palpebrales hacia arriba, 80%, pliegue nucal redundante, hiperlaxitud articular, hipotonía, 80%, pobre reflejo mono, 85%, perfil facial plano, un 90%, ¿no? Generalmente va asociado a braquicefalia, puente nasal plano o chato y el surco interdigital, entre el primer y segundo dedo. Así, ¿no? Los piecitos así como abiertito, así. Bueno, ahí podemos ver el puente nasal plano, ¿no? O deprimido, como les han puesto acá. Entonces, estos niños presentan un coeficiente intelectual bajo, ¿sí? Menor a 50. Leve, cuando es de 69 a 50, moderado de 49 a 35, grave de 34 a 20 y profundo menos de 20. Su coeficiente intelectual promedio es de 20 a 55, clasificándolos como la discapacidad intelectual de moderada a grave, de causa genética. También se ha relacionado a problemas neurológicos como el TDAH en un 6.10%, agresividad en un 6.5% y epilepsia en un 8%. Pero como les decía, si ustedes conocen alguna familia, ¿sí?, que hayan tenido o que estén dando la bienvenida a un bebé con trisomía 21, recomendarles que si ellos desde un comienzo le ayudan con estimulación precoz, ellos pueden llegar a ser grandes personas, a hacer grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, Sayed Desai, músico y atleta profesional. Sayed derrocha talento en más de una categoría. Encima de tocar a la perfección instrumentos como el saxofón, el violín, la trompeta, el piano y la batería, también es cinta negra en taekwondo y medallista olímpico, oro y plata en natación, ¿no? Yo, para ser sincera, no sé nadar, ni siquiera sé flotar, y menos sé tocar un instrumento, pero él puede hacer todas esas cosas. ¿Quién de ustedes puede hacer todo lo que puede hacer Sayed Desai? ¿Tú puedes hacer todito? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿tocas saxofón, violín, trompeta, piano y batería? Como trompeta, corno, pero no taekwondo. No, ahí te dan. Ya. Otras características neurológicas es que cuando ya llegan a más de 35 años, y ojo con suerte, porque la esperanza de vida no es como la de nosotros, ¿no? Ellos tienen la esperanza de vida menor, pero ya se ha visto que si llegan a más de 35 años, se relacionan más a problemas como el Alzheimer, ¿ya? Por ejemplo, el 11% ya presenta o empieza a presentar signos compatibles con el Alzheimer entre los 40 y 49 años.
el 66% a los 50-59 años, el 77% a los 60-69 años y el 100% por encima de los 70 años. En la población en general, ¿sí?, empiezan a presentar problemas relacionados a esto en un 14%, ¿no?, por encima de la edad del 65%, pero en las trisomías 21 es más prematuro. ¿Será el único problema que tendrán? ¿Solo problemas neurológicos? No, ¿verdad? Muchos también se asocian a cardiopatías, ¿sí? De todas las cardiopatías, ¿cuál es la más frecuente? Si les preguntan en un examen, están dando el examen para la residencia y les preguntan, cardiopatía congénita más frecuente en la trisomía 21, ¿qué marcan? Canal atrioventricular. No se van a olvidar, ¿ya? Canal atrioventricular. Bueno, del 45 al 50% de los niños con síndrome de Down sufren una cardiopatía congénita, ¿no? Canal atrioventricular común, comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso, pero más frecuente el canal atrioventricular común. ¿Solamente se asociará a cardiopatías? No, también se asocia a problemas gastrointestinales. Dice, el 12% de los niños con síndrome de Down sufren una malformación gastrointestinal. Estenosis, atresias, fístulas y funcionales como estreñimiento y enfermedad celíaca, ¿sí? Y para que se acuerden de eso, les voy a contar la experiencia que tuve cuando recién empecé mi labor como asistente. Justo la pandemia empezó en el 2020, ¿sí? En marzo. Yo acabé la residencia en junio, el 30 de junio. Y el 5 de julio ya estaba laborando como asistente, ¿ya? Y me acuerdo que más o menos por agosto nació un bebito con trisomía 21, fue parto eutóxico, la madre no tenía controles prenatales. En ese tiempo estábamos divididos. El hospital Goyeneche atendía a todos los pacientes no COVID y todos los pacientes COVID se iban al Honorio Delgado, ¿sí? O sea, para poder ser ingresado al hospital tenía que tener prueba rápida negativa. A la mamá en emergencia le hacen la prueba rápida y sale negativa, entonces la ingresa, tiene su parto, pero tosía, tenía tos seca, hizo fiebre. Entonces nació el bebé y le repitieron la prueba. En ese tiempo no había prueba molecular todavía, solamente teníamos pruebas rápidas. Le repiten la prueba y sale positivo. La pandemia empieza en marzo, ese bebé nace en agosto. Había la psicosis, COVID. Nadie quería tocar siquiera un paciente con COVID. No había vacunas. Todo el mundo tenía miedo, porque todos los días alguien iba enfermando, pasando la UCI, falleciendo. Y si no fallecía el compañero, la familia, la mamá, el papá, los hijos, todo el mundo tenía miedo. Entonces se supone que en un parto tóxico la madre tiene que quedar 24 horas. Pero por el miedo de que era positiva y que iba a contagiar a los demás pacientes, le dan de alta con 9 horas, no menos, 6 horas de haber nacido el bebé. Entonces no se le pudo observar bien al bebé. Yo me acuerdo que ese bebé no lactaba. Por más que le ponían el pezón de la mamá, no succionaba. Y estaba pendiente sus exámenes, ¿sí? Le pedimos sus exámenes de laboratorio y le pedimos una radiografía de tórax para ver cómo estaba el corazón, ¿no? Para ver que no tenga una cardiopatía, e hicimos la interconsulta cardiología. Cardiología lo evalúa porque ya estaba de alta la mamá, pero no llega a ver la radiografía. Entonces acabó mi turno, ¿sí? Lo dejé encargado al turno que entró y al día siguiente cuando fui ya no estaba el bebé, le habían dado de alta. A los 2 días el bebé regresa por emergencia porque vomitaba, tenía vómitos medios verdosos, ¿ya? Medios amarillos verdosos. Entonces, la mamá dice, me dieron de alta y me dieron esta radiografía, ¿ya? Mira la radiografía y había doble burbuja en la radiografía. ¿Qué era, chicos? Una atresia duodenal, ¿sí? El paciente se va de alta, la enfermera le entrega su radiografía y nadie vio la placa. Nadie vio la placa. Y el bebé regresó vomitando por emergencia. Y como salió positivo a COVID, se lo tuvo que referir al Honorio Delgado. Llegó a UCI.
ya no le hicimos seguimiento, no sé si le habrán llegado a dar de alta, ya no sé en realidad qué pasó con ese bebé. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque un paciente con trisomía 21, y acuérdense, no lo podemos decir, sí, pues ya nació y hacer las cosas mecánicamente, no. A un paciente con trisomía 21, sobre todo si es un recién nacido, tienen que tenerle mucho respeto, ¿sí? Y tienen que estudiarlo bien, pedirle todo, radiografías, ver que a nivel cardíaco esté todo normal, que lo vea el cardiólogo, que detecte si hay alguna cardiopatía, si no hay ninguna cardiopatía que se vaya de alta, a nivel gastrointestinal que no haya nada, ¿sí? Sus exámenes de laboratorio, que el hematocrit, que la glucosa, que los leucocitos, que todo esté bien. Y también pedirle un perfil tiroideo, ¿ya? Afortunadamente a todos los que nacen ya se les hace un tamizaje y ahí se descarta hipotiroidismo, pero todo eso es un manejo multidisciplinario de muchos servicios, de muchos especialistas, ¿sí? ¿Ya? Porque tú te nace una trisomía 21, tú lo puedes ver bien en un momento y en otro momento está cianótico, desaturando y poniéndose mal. Entonces tienes que tener cuidado y mucho respeto y ponerle mucha atención a ese tipo de pacientitos, ¿ya? A eso voy. Entonces, ¿también puede tener problemas otorrinolaringológicos? Sí, ¿ya? Se relaciona a hipoplasia mediofacial en la trompa de Eustaquio, ¿no? Lo que provoca hipoacusia. Pueden tener micropnatia, glosotosis, hipertrofia de amígdalas y todo esto producibles el síndrome de apnea, ¿no? Obstrucciones de sueño. Problemas oftalmológicos sí pueden presentar también cataratas congénitas. Problemas ortopédicos sí, son pacientes hipotónicos, ¿no? O hiperlaxos. Problemas hematológicos sí, muy relacionado a leucemias. Problemas inmunológicos también, ¿no? Tienden a ser muy enfermizos. Hipotiroidismo, ¿no? Problemas endocrinológicos. Entonces, en un niño con síndrome de Down se debe realizar cuatrimestralmente un perfil tiroideo, una biometría hemática. Tiene que ser un manejo conjunto, ¿sí? Tiene que tener controles por cardiología, tiene que pasar por genética, por oftalmología, pediatría, medicina física y rehabilitación, endocrinología, gastroenterología, neurología, ¿sí? Y sobre todo, nunca desanimarse y estimularlo, estimularlo, estimularlo y estimularlo. En 1946, Benjamin Spock dijo, entre más temprano sea estimulado e incluido en la sociedad un paciente con Down, mejor será su pronóstico. Solamente que muchas veces no es posible, ¿no? De repente en una familia que tenga los medios económicos, sí, porque cuesta, las terapias cuestan, ¿no es cierto? Mandarlo a poner un profesor de violín, mandarlo al taekwondo cuesta, pero una familia que no tiene los recursos económicos, ¿no? Triste. Entonces, son ángeles. Siguiente trisomía que vamos a aprender, la trisomía 18, ¿no? Que es el caso clínico que hemos visto al inicio. El síndrome de la trisomía 18, síndrome de Edwards, es el segundo desorden cromosómico más frecuente que consiste en un cromosoma extra en la posición 18. Actualmente se puede diagnosticar en la etapa prenatal. Sin embargo, tiene una alta tasa de mortalidad intrauterina y de muerte prematura. Lo que pasó con el bebito del caso clínico es que la mamá no tenía controles parenterales, tenía solamente uno, por eso es que no sabía que venía con este problema. ¿Qué es? Es el desorden cromosómico autosómico segundo más frecuente, un síndrome polimalformativo, ¿no? Han visto pabellones auriculares de implantación baja, ¿no? De forma triangular, ojos pequeños, micropnatia, esternón prominente, clinodactilia, piel mecedora, displasia de cadera. ¿Afecta el desarrollo normal del niño? Sí, encontrado por Edwards y Smith, por eso se llama síndrome de Edwards. La incidencia, seguida en frecuencia después de la trisomía 21, 1 por cada 6.000 a 13.000 nacimientos vivos, puede estar presente en todas las razas y zonas geográficas. La prevalencia aumenta también por la edad materna y es más frecuente en mujeres. Datos clínicos característicos, me olvidé de mencionarles, ¿no? La forma de la cabeza, la oligocefalia, orejas con forma picuda o triangular, en la mano sobre el aplanamiento del quinto dedo sobre el cuarto dedo, primer dedo sobre el segundo sobre el tercero,
¿no? Así. A ver, hagan esto. Si ven como un bebé así, es un EDOS, ¿ya? Pies en forma de mecedora con talón prominente, esternón corto y cardiopatías. Otra vez, ¿no? Acá los pies en mecedora están más claritos en este dibujo, en esta parte de acá. El área occipital del cráneo es prominente, dolicocefalia, orejas malformadas o displásicas, boca y mandíbula pequeña, cuello corto, forma inusual del pecho, esternón prominente, manos cerradas con dedos superpuestos, talones prominentes, pies flexionados. No se van a olvidar, ¿no? Si me tienen el examen, fácil. Al toque nomás, trisomía 18. Se relaciona a problemas neurológicos, ¿no? Llanto débil, hipotonía, espasticidad, más del 50%, discapacidad, pobre respuesta al sonido, disgenesia cerebral, puede haber epilepsia. Problemas musculoesqueléticos en un 50%, urogenitales en un 50%, gastrointestinales 25%, cardiovascular 90% y oftalmológica 70%. El pronóstico, malo, ¿no? El 50% fallece en la primera semana, o antes de la primera semana, perdón. 60 días, 40 horas a 18 meses, pero es raro, ¿no? El 5% puede llegar a vivir más de un año, pero son raros, pero sí hay reporte de casos, ¿sabes? De niños con trisomía 21 que han llegado a la edad. La mortalidad va a estar asociada a apnea central, falla cardíaca, insuficiencia respiratoria. Si hay paro, ¿sí? En estos niños no se reaniman, ¿ya? No se interviene. La siguiente patología, cromosomopatía, la trisomía 13, ¿no? Que es más raro aún, también conocido como síndrome de Patau o trisomía D, es el tercero más frecuente, prevalencia 1 por cada 12.000 a 20.000 nacidos vivos. En más de un 95% de fetos con esta anomalía cromosómica se produce la muerte en útero, ¿no? Los abortos o los óbitos, con una supervivencia que raramente supera el año de vida. La trisomía 13 puede sospecharse durante el embarazo a través de hallazgos ecográficos, holoprosencefalia, polidactilia, puede confirmarse mediante análisis cromosómicos del feto. Entonces no se olviden, polidactilia, sospecho de trisomía 13, trisomía 13. Al igual que otras trisomías humanas, se debe a una no disfunción cromosómica durante la meiosis, principalmente en el gameto materno en un 75%. En el 20% de los casos, la trisomía 13 está asociada con una translocación robertsoniana en la que el cromosoma supernumerario 13 se une a otro cromosoma acrocéntrico, cromosomas 13, 14, 15, 21 o 22. La clínica, retraso de crecimiento pre y postnatal, sistema nervioso central, retraso psicomotor, mental profundo, microcefalia, holoprosencefalia, episodios de apnea, hipotonía e hipertonía. Siempre les digo que estas imágenes me lo copié de un PDF. ¿Por qué? Por los dibujos, ¿sí? Es más fácil enseñar dibujos que estar poniendo letras y letras y letras que después no se van a acordar, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Frente aplanada. Acá, anomalías oculares, microftalmia, coloboma del iris en celestito, ¿no? Acá. Micropnatia, mentón pequeñito, hipertelorismo ocular, acá está. Pabellones auriculares malformados, defectos en el cuero cabelludo, paladar ojival, hemangiomas capilares, labio leporino, fisura palatina. No se olviden, polidactilia, ¿no? Labio leporino son muy frecuentes acá, epicantos, cuello corto, exceso de piel en la nuca, comunicación interauricular es la cardiopatía más frecuente de esta trisomía, persistencia del ducto arterioso y seguida por la comunicación interventricular. Aparato genitourinario, criptorquidia en varones en un 100%, riñón poliquístico, útero bicorne, hidronefrosis. En las extremidades, polidactilia en un 76%, dedos en flexión y superpuestos, ¿no? Miren las imágenes, por favor. Uñas hiperconvexas, surco de los 4 dedos en palmas, calcáneo prominente, mamilas hipoplásicas, fragmentos nucleares y polimorfonucleares, hernia inguinal, vean acá, y umbilical. Pronóstico: la mitad de los niños mueren en el primer mes de vida y el 90% muere antes del año por complicaciones cardíacas, renales y neurológicas. Se ha registrado supervivencia prolongada en algunos casos hasta la edad adulta y es más común en casos de trisomía en mosaico o parcial y en ausencia de malformaciones graves del cerebro.
Listo, vamos a hacer Turner y Klinefelter. Voy a acelerar un poquito ya, porque ¿qué hora es, chicos? Quedan 9 minutos. Bueno. El síndrome de Klinefelter, ¿no? Los varones altos, con caderas amplias, ¿no? Con ginecomastia. Bueno, es una condición genética que se presenta debido a la presencia de uno o más cromosomas sexuales femeninos adicionales en un varón. El aspecto clínico de los pacientes con síndrome de Klinefelter incluye ginecomastia, infertilidad y predisposición al cáncer o trastornos de comportamiento. Han habido casos de varones, ¿no?, que se han casado y que no podían tener hijos. Y cuando les han hecho su estudio genético, tenían Klinefelter. La causa más frecuente de deficiencia androgénica es explicada por esta condición y se caracteriza por disminución de producción de testosterona. Pese a las múltiples manifestaciones que pueden presentarse en este tipo de pacientes, la mayoría de ellos pueden pasar desapercibidos, puesto que no suelen manifestar síntomas o signos. El síndrome de Klinefelter es una condición genética debido a la presencia de un cromosoma Y y de 2 o más cromosomas X. La causa es una alteración de la difusión meiótica, donde los gametos pueden tener trisomías o monosomías. Se ha reportado que la no disfunción meiótica es similar para el caso de gametos paternos y maternos en este tipo de condición genética. Vamos a pasar esto. Bueno, acá, ¿no? Uno o más X extras en un cariotipo masculino. Entonces, el 80% es el 47XXY clásico que conocemos, que es más, bueno, la prevalencia es de 1 por cada 500 a 700 recién nacidos vivos, ¿no? Y en un 20% la línea pura de embriología de más grado y los mosaicos. La fisiopatología, bueno, es por... A ver, ¿quiénes están durmiendo? A todos abrieron sus ojitos rápido. ¿Cuál es la principal, de la fisiopatología, cuál sería la principal causa? El cromosoma X extra, ¿no es cierto? ¿Habrá testosterona o no habrá testosterona? No habrá testosterona, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Voy a avanzar, chicos, ¿ya? Entonces, en la infancia, ¿dónde será más fácil la detección del Klinefelter? ¿En la etapa adulta o en la infancia? En la etapa adulta. ¿Por qué? Porque ya estábamos con el desarrollo, ¿no es cierto? Se supone que la testosterona tendría que empezar, gracias a la testosterona tendrían que empezar a manifestarse las características sexuales, ¿no es cierto? Entonces, en un recién nacido, ¿será fácil diagnosticar Klinefelter? Por eso es que la mayoría pasa desapercibido, ¿no es cierto? Y recién cuando llegan a la pubertad, cuando llegan a la adultez, es que empieza a ser más fácil la detección, ¿no? Por ejemplo, en un recién nacido la apariencia es normal, puede haber hipospadias, criptorquidia, escroto, ¿no? Al nacimiento entonces es muy difícil, ¿no? En la infancia, 55% cursa con criptorquidia, 44% con trastorno del desarrollo, 17% con testículos pequeños. Por eso es que es muy importante que cuando nace un bebé, en la atención inmediata tienen ustedes que palpar y estar seguros que realmente hay testículos y no hay criptorquidia, ¿sí? Hay algunos internos que no examinan y ponen que de memoria, ¿no? Mecánicamente, testículos en bolsas escrotales, y cuando los vas a ver a los bebés no tienen criptorquidia de un lado o de dos lados, ¿ya? En cambio, en la etapa puberal, ya el 77% van a presentar testículos pequeños, trastornos en el desarrollo, 44% ginecomastia, ¿ya? Y en la etapa adulta, 100% de los pacientes con testículos pequeños, el 100% con infertilidad, ginecomastia, disfunción eréctil, líbido disminuido y varicocele, ¿no? Ahí sí ya es inevitable el diagnóstico, ¿ya? Esta tablita se las voy a dejar, la voy a pasar rápido, chicos, para que vean, ¿no? Los problemas de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Por ejemplo, infertilidad en un 91-99%, testículos pequeños en un 95%, ¿no? Seguido de niveles incrementados de gonadotropina, sospermia, lo voy a pasar. Igual acá, ¿no? Frecuencia, bueno, obesidad abdominal en un 50%, síndrome metabólico en un 46%. Son
varones con talla alta, ¿no? Por ejemplo acá, este es un varón normal, este es un varón con Klinefelter, ¿no? Es más alto, tiene ginecomastia, tiene pene pequeño, tiene testículos pequeños o criptorquidia también puede tener. ¿Ya? Entonces los criterios diagnósticos, no existen criterios clínicos para un diagnóstico, puede haber caracterización y sospecha clínica, que es algo variable y puede tener manifestaciones diversas según el grupo etario, ¿ya? En adultos, un criterio de sospecha es infertilidad, aunque en un reporte se encontró cerca de 8% de varones con síndrome de Klinefelter con espermatozoides en el eyaculado, aunque no se puede predecir si ellos podrían haber concebido una gestación exitosa. Diagnósticos diferenciales: hipogonadismo no especificado, síndrome X frágil, síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos y anomalías cromosómicas no especificadas. Y el último problema cromosómico que vamos a ver es el síndrome de Turner. Ya saben ustedes, ¿no? Es una entidad frecuente originada por la pérdida parcial o total del cromosoma X, afecta a 25 a 50 por cada 100.000 nacidos vivos y puede afectar a múltiples órganos a cualquier edad. En la etapa perinatal, durante el embarazo es posible encontrar signos de sospecha de síndrome de Turner, especialmente en aquellos pacientes con cariotipo 45X0. Entre ellos tenemos el crecimiento intrauterino retardado, malformaciones cardíacas izquierdas, renales y aquellas debidas a formación de los vasos linfáticos. Puede haber aumento del pliegue nucal, hidros fetalis y el hidroma quístico nucal. Es habitual que nazcan con 2 a 3 centímetros menos de lo estimado para su edad gestacional. ¿Sí? Son RCU, así como con peso bajo, unos 500 gramos menos que un recién nacido normal. Es típico el linfedema distal y algunos rasgos ya pueden apreciarse desde el nacimiento, tales como, a diferencia de Klinefelter, ¿no? Klinefelter es muy difícil diagnosticarlo desde el nacimiento, pero Turner sí. ¿Cómo lo pueden relacionar? Si hay presencia de linfedema distal, ¿no? Si hay paladar arqueado, cuello alado, que es lo más frecuente y característico, orejas y cabellos de implantación baja, mamilas separadas, uñas displásicas. En este punto es preciso descartar malformaciones asociadas, en particular las cardíacas, como la coartación de aorta. La luxación congénita de caderas es más frecuente. Entonces, si ustedes, estando en consulta, digamos, están haciendo sus serums, ¿sí? Están haciendo sus serums a 21 horas de Arequipa, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y les llega a su consulta una niña, digamos, de 3 años, cuya talla está por debajo del percentil 3. ¿Qué tienen que hacer? Referirla, ¿ya? Tienen que referirla. Tienen que descartar síndrome de Turner, ¿ya? Y si tienen una niña de 7 años, cuya talla es menos del percentil 3 y que siempre ha sido así chiquitita y que tiene mal rendimiento escolar, también, ¿no? Con más razón, ¿no? Tienen que sospechar de Turner y referirla. ¿Sí? Por ejemplo, acá pueden observar el cuello alado, ¿no? Los linfedemas distales, miren el aumento de volumen, ¿no? Acá del dorso de los pies. Entonces, 1 a 1.5% de las gestaciones, el 99% no sobrevive al nacimiento, el 10% de los abortos espontáneos en el primer trimestre, 1 por cada 2.000 a 2.500 recién nacidos vivos femeninos. Y si les preguntan cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en el Turner, ¿qué dirán? Coartación de la aorta, ¿ya? Trisomía 21, ¿qué era? Canal atrioventricular, ¿no es cierto? Y del Dessler, coartación. Son preguntas clásicas que siempre hacen, no se van a olvidar. Entonces, para el diagnóstico nos ayuda el fenotipo, ¿no? Y en los casos muy dudosos el cariotipo. Edad promedio de diagnóstico, 7 años. 44% presente epicapto, 33% tosis, 32% estrabismo, 71% paladar alto y estrecho, 35% retrognatia, 63% pabellones auriculares prominentes. Cardiovascular, del 30-40% malformaciones cardíacas, ¿no? Aorta bivalva, bueno, acá la cosa la aorta bivalva más frecuente, pero más frecuente es la coartación de la aorta, ¿ya? Renales, alteraciones renales en un 30-40%, puede haber doble sistema colector, hidronefrosis, riñón en hidratura. Muchas gracias, chicos. ¿Qué tengo que hacer? Es mi WhatsApp. Es mi perrito que adopté en el Serums. Es mi hijo, ya tiene 7 años. Se llama
Huáscar no por el monitor ni por el Inca. Huáscar, ahí en el pueblo donde yo hice, son quechohablantes. Y Huáscar le dicen a la soguilla. Entonces, por su pelo, el abuelito que me lo dio le puso Huáscar. O sea, es un término quechua, ¿ya? No es por el Inca. Por eso me dicen, ¿por qué le puso el nombre